Bien, estamos listos por nuestro canal de YouTube. También tenemos varios espectadores allí. Ok, vamos entonces a darle inicio. Bien, esta noche igualmente me va a estar acompañando nuestro doctor Tommy Velázquez para hacer esa actividad muy bonita que siempre mantenemos, que es el intercambio de información. Igualmente están esos participantes en nuestra sala de Zoom y los participantes por el canal de YouTube, que vamos a estar pendientes a cualquier requerimiento, cualquier pregunta que se pueda hacer, ¿vale? Igualmente están autorizados para poder compartir el link, cualquier otra persona puede ingresar a la plataforma. Bien, comenzamos. Ya una vez conocido lo que es el tema de de la anatomía básica, topográfico, en este caso también se manejó lo que era la circulación, ¿sí? Se habló del sistema respiratorio, la división del sistema respiratorio, se habló también un poco sobre el sistema óseo, bien, cavidades, nos paseamos por terminologías, bien, y conceptos, ese corte topográfico, lo que es la conducta paz como tal, bien, y el tema de la evaluación de la escena, y en este caso lo que es la normativa de bioseguridad, bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a comenzar con el proceso de ya evaluación primaria, bien. Y cuando nosotros hablamos de una evaluación primaria, hacemos referencia a que es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar si el paciente presenta signos vitales o señales de vida, ¿ok? Eso es el concepto que nosotros le podemos dar a lo que es la evaluación primaria. Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar si el paciente presenta signos vitales o señales de vida. Aquí es donde nosotros vamos a abordar al paciente y vamos a ver si el paciente principalmente respira y tiene pulso, ¿ok? Respira y tiene pulso. Teniendo en cuenta esto, tenemos que hablar de signos y síntomas. Bien, tomando como referencia que los signos son todo lo que nosotros podemos ver o cuantificar, o lo que ustedes también conocen como medir. Los signos es todo lo que yo voy a percibir en ese paciente. Por ejemplo, una deformidad es un signo, una dilatación pupilar es un signo, un enrojecimiento, un hematomas, eso es un signo como tal. Y cuando hablamos de cuantificar, entonces vamos a hacer referencia a esos signos que nosotros podemos medir o cuantificar. Valga la redundancia, como por ejemplo la respiración, el pulso, llenado capilar, tensión arterial, y bueno, cada uno de los signos que nosotros vamos, temperatura, ¿bien? Y cuando hablamos de síntomas, es todo lo que nos va a referir el paciente, todo lo que nos va a indicar que siente, ¿bien? ¿Por qué? Y aquí nosotros vamos a marcar una diferencia porque los signos es lo que yo voy a cuantificar, lo que vamos a tener una exactitud. Pero si yo hablo de síntomas, yo no voy a tener una exactitud de qué tanto le duele a esa persona la barriga, de qué tanto le duele la cabeza. Se puede hablar de una escala del 1 al 10, indicando de que el 10 es el grado mayor que no va a soportar y el 1 un nivel muy suave del dolor como tal. Pero es algo que no es a ciencia cierta verificable como tal, a diferencia de los signos. Entonces, signo es todo lo que voy a percibir o lo que voy a cuantificar o medir. Y síntoma va a ser todo lo que yo voy a escuchar según lo que me refiera el paciente. Bien. Y cuando esto se junta, se habla de una sintomatología, y es la evaluación que nosotros le hacemos completa al paciente. Buenas noches, disculpen la demora. Buenas noches, compañero. Saludos. Ok, continuamos. Ya una vez sabiendo qué es signo y qué es síntoma, bueno, vamos a aprovechar aquí de preguntarle a ver quién está por aquí. Alguien que me pueda escribir en el chat o que pueda encender su micrófono y me pueda decir qué entiende por signos vitales. Son las señales de vida, los signos de vida.
Las señales de vida, muy bien. Son las señales de vida. ¿Quién más me da otro conceptico de eso? ¿Quién más me da otro concepto? Que vamos a ver qué dicen en el chat. Manifestaciones, objetivos. ¿Alguien más? Ok, cuando hablamos de signos vitales, bien, vamos a manejar un concepto y este concepto es el siguiente. Bien, son los parámetros que nos indican el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, según la cuantificación de ellos, ¿sí? Entonces, son los parámetros. Parámetros hablamos de un estándar, de un aproximado. Bien, me dice que son los parámetros que nos indican cómo está funcionando nuestro cuerpo humano, según el organismo que estamos nosotros evaluando, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de esos parámetros y el funcionamiento, según lo que nosotros vamos a cuantificar, me va a decir cómo está trabajando ese sistema respiratorio, ese sistema nervioso, ese sistema cardiovascular, entre otros. ¿Vamos bien? Entonces, vuelvo y repito, son los parámetros que nos indican el funcionamiento del cuerpo humano según la cuantificación. Bien. Signos vitales. Los signos vitales los vamos a dividir en dos. Bien. En este caso, signo vital primario, que va a ser la respiración y el pulso, y el signo vital secundario, o los signos vitales secundarios, que van a ser principalmente la tensión arterial, la temperatura, el llenado capilar y dilatación pupilar. Son los principales. Hay otras bibliografías que incluyen otros signos vitales secundarios, pero para esta clase vamos a incluir estos cuatro nada más. Dos primarios, que son respiración y pulso, que dependiendo de si el paciente tiene respiración y pulso, van a ser los secundarios como tal, la presión arterial, temperatura, llenado capilar y dilatación pupilar. Pero si el paciente no me presenta respiración ni pulso, no va a haber secundario. Bien, el paciente me puede presentar pulso, pero no me puede presentar también respiración, puede tener un déficit o una apnea, en este caso, por una insuficiencia o un cese de la respiración, y aún puede tener, pero es difícil y es imposible, creería yo a nivel médico, encontrar un paciente que no me tenga pulso pero respiración. Y señores, esto lo hago como acotación porque se han visto casos de casos y en evaluaciones y en anécdotas y en cuentos que mucho o algún cierto tipo de personal quiere como que echar los cuentos y se conseguía el paciente sin pulso, pero tenía respiración. Entonces, eso es algo loco. Bien, de la respiración y el pulso van a desgranarse los secundarios como tal, y ya vamos a entender cómo funciona cada uno de ellos. Bien. Por ejemplo, vamos a hablar de la respiración. Y me dice que la respiración, bien, es el intercambio gaseoso de oxígeno, en este caso que inhala nuestro organismo, por CO2 que exhalamos al medio ambiente. Y aquí encontramos una serie de parámetros, en este caso extraídos de la OMS, ¿ok? Y tomamos como parámetro principal, en este caso recién nacido, en edad de nacimiento de 6 semanas aproximadamente, tenemos una ventilación por minuto de 40 a 45 respiraciones por minuto, o frecuencia respiratoria como tal. Teniendo ahora algo claro, un concepto claro. Bien, una cosa es respiración y otra cosa es ventilación, ¿sí? Y según la forma que nosotros cuantifiquemos y lo que vamos a evaluar, tenemos nosotros que dejarlo claro. ¿Qué es lo que estamos evaluando? El fin de nosotros va a ser evaluar ese intercambio gaseoso entre respiración, oxígeno y dióxido de carbono. Pero ese es el fin de nosotros a evaluar cómo está funcionando el sistema respiratorio según el intercambio gaseoso. Pero hay que tener claro algo. Una cosa es ventilación, cuando ingresa nuestro aire o el aire por nuestra nariz y por nuestra boca,
Y otra cosa es respiración, cuando se produce ese intercambio gaseoso llamado hematosis a nivel de los pulmones, y cuando hay el proceso de difusión a nivel celular. Son las únicas dos partes donde se procede a ver proceso de respiración. Bien, a nivel pulmonar y a nivel celular. Lo que nosotros palpamos, sentimos y evaluamos superficialmente es una ventilación. Pero estamos acostumbrados a hablar de respiración, ¿ok? Entonces, dejando esto claro, vamos a hablar de esos parámetros. En este lactante mayor de 1 a 2 años tiene un proceso de ventilación por minuto. Aquí lo dice. Ventilaciones por minuto es de 20 a 30. En preescolares de 2 a 6 años tiene una ventilación de 20 a 30 por minuto. En escolares, que son de 6 a 13 años, tiene una ventilación de 12 a 20. Y ahí entra el proceso de regulación. Adolescentes de 13 a 16, 12 a 20, y en adultos de 16 años y más, en este caso de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Bien. Hablamos del pulso. En este caso se dice que el pulso es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Frecuencia cardíaca, ¿sí? Hablamos de esa frecuencia cardíaca, en este caso, recién nacido, nacimiento de 6 semanas, hablamos de latidos por minuto. 120 a 140 latidos por minuto. Ok, preescolar, o lactante mayor de 1 a 2 años, tenemos de 100 a 120 por minuto. Preescolar tenemos de 2 a 6 años, de 80 a 120. Escolar tenemos de 6, en este caso a 13 años, de 80 a 100. Bien, y empezamos con el proceso de regulación de adolescentes de 13 a 16, de 70 a 80, y en adultos de 60 a 80. Bien, y entra un proceso ya de regulación como tal. Ok, continuamos. En este caso hablamos de un signo vital secundario, ¿sí? Como lo es la presión arterial, y se dice que es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes arteriales. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias, teniendo en cuenta que una cosa es presión arterial y otra cosa es tensión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de las arterias. Y la tensión arterial es la dilatación que tiene ese vaso arterial y que hace una fuerza en contra de la sangre. Entonces, una cosa es presión arterial y otra cosa es tensión arterial. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a cuantificar es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes arteriales, la presión arterial como tal. Recién nacido, tenemos de nacimiento de 6 meses, 70 a 100. La sístole, cuando hablamos de sístole, es la presión arterial alta. Cuando hablamos de la diástole, es la relajación del corazón, bien, del músculo cardíaco. Y hablamos de que son de 50 a 68. Tenemos entonces infante, tenemos lactante, tenemos preescolar y escolar. Por ejemplo, en escolar de 6 a 13 años tenemos de 104 a 124, y en la diástole tenemos de 64 a 86. Adolescentes entre 13 y 16 años tenemos de 118 a 132, y en la diástole tenemos de 70 a 80. Y en el personal adulto tenemos mayores de 16 años de 110 a 140, la sístole en un estado normal, aunque aquí tiende a variar un poco según algunos criterios de lo que es la hipertensión. Bien,
y tenemos en la diástole lo que es 70 a 90 como tal. Tommy, un paciente normal puede tener una presión arterial de 140, según los estadios. Depende del consenso en que uno se refiera. Por ejemplo, se está utilizando referencias de la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo consideran que puede ser una condición normal. El octavo comité, por lo menos, ya establece que las personas mayores de 60 años, una presión arterial sistólica de 130 se pudiese manejar como una tensión aceptable. Es decir, depende de la referencia que tengamos, podemos decir si está o no está aceptable. Quizás en algunas condiciones que se puede presentar en primeros auxilios, tener esa presión en 320 y 140 sería muy favorable hasta cierto punto. Ojo, en situaciones muy específicas y en situaciones muy, ¿cómo se llama esto? Adecuadas para la situación. Ejemplo, una persona que llegó con 180 de sistólica y lo llega a regular por lo menos en esas 2 primeras horas, si hay algún tipo de trastorno o algún cambio, llevarlo a 140 es una buena meta, pues. Ya por lo menos estamos dentro de la meta para seguir algún otro tratamiento para llevarlo a mejores condiciones. Por eso le digo, va a depender de la Organización Mundial de la Salud, por eso te da esa banda de parámetros con respecto a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en el séptimo o en el octavo comité, donde ya hay cifras que podemos tomarlas como si fuesen por encima de valores normales. Por eso ahorita hay que documentarse un poco más en función a qué situaciones, y sobre todo las emergencias cardiológicas, se refiere en este caso. No sé si me voy a entender o enredé más el asunto. No, bien, Tom. Entonces ya podemos entender de que, según la OMS, ¿sí? Lo que pasa es que también hay estudios que hablan, por ejemplo, estadio 1, estadio 2, estadio 3. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? De todas maneras, es necesario entender que nosotros en primeros auxilios, cuando logramos cuantificar una tensión arterial, eso tiene que ir de la mano con la sintomatología o los síntomas que está presentando el paciente, ¿bien? Teniendo en claro de que hay van a haber variaciones en pacientes en lo que es el tema de la tensión arterial, entonces nosotros tenemos que hacer una indagación, una anamnesia. Bien, para nosotros tener como referencia si el paciente presenta una tensión arterial normal o una tensión o presenta algún tipo de falla, sea hipertensión o hipotensión como tal. Bien, pero gracias a Dios por el aporte. Hablamos entonces de ese pulso, ¿sí? Que lo tenemos como referencia atrás y podemos ver entonces los puntos donde nosotros podemos palpar el pulso, en este caso temporal, carotideo, humeral, femoral, pedio, tibia posterior, radial y cubital como tal. Bien. ¿Qué se recomienda? Bueno, ir a la más próxima al corazón, en este caso es la carotidea, para saber si el paciente presenta signos vitales o no, para saber si el paciente está vivo o no. Y como referencia, buscamos una parte un poco más distal a esa carotidea, en este caso lo que es la arteria radial, bien, o la humeral como tal, para nosotros tomar o cuantificar cuánto está llegando de sangre, en este caso cómo está su frecuencia cardíaca y cómo está desarrollándose el pulso. Una vez nosotros descubierto que si hay signos vitales, que si hay circulación, vamos entonces a cuantificarlo en una evaluación secundaria. No sé, Tommy, si quieres dar algún aporte. Bueno, sí, eso es la referencia en cuanto a niños mayor de 40 kilos o adultos, principalmente esas zonas principales, valga la redundancia, de toma de pulso. Pero en los lactantes se recomienda en lo posible, por lo menos hasta el lactante mayor, y quizás los primeros 3 y 4 años de edad,
utilizar el braquial como otra referencia antes que el carotidio. Por lo menos si entre recién nacido hasta lactante menor, utilizar el pulso braquial, perdón, preferiblemente ante el carotidio, como arterias más cercanas al corazón, como referencia que estás dando tú en este caso. Y el motivo y la razón, el por qué. Porque las estructuras vasculares están muy cerca de la estructura respiratoria, aparece que son tan pequeñitas que al hacer una mínima presión podemos hacer entonces una compresión extrínseca de la vía respiratoria y como consecuencia de ello hacer una hipoxia de forma, eso se conoce como iatrogénica, pues en este caso de forma que nosotros como personas de salud estamos aplicando ante una técnica que es mejor y adecuada a aplicar en este grupo etario o de los niños. Continuamos, Carlos. Vale, gracias, Tommy. Ok. Otro de los signos vitales que nosotros podemos también tomar como referencia, en este caso puede ser lo que es el llenado capilar, donde nosotros hacemos una presión en esa parte distal de los dedos, ¿sí? Para nosotros ver cómo está el proceso de irrigación sanguínea. Se dice de que esta presión que nosotros aplicamos al lecho unguial, en este caso se tiene que volver blanco el lecho unguial como tal, ¿sí? Y la sangre, cuando nosotros perdemos o liberamos la presión que estamos haciendo, se debería de llenar en menos de 2 segundos como tal. Si dura más de 2 segundos para llenarse, entonces puede ser un factor, uno de los factores que se puede estar desarrollando es que hay una posible hemorragia interna o externa como tal. Esto es una referencia muy recomendada cuando nosotros no percibimos una hemorragia externa, pero podemos nosotros estimar de que posiblemente hay una hemorragia interna por lo que es la cinemática del trauma. Entonces aquí nosotros nos vamos rápidamente a hacer una cuantificación de lo que es el llenado capilar como tal, y si esto me arroja una irrigación que tarda más de 3 segundos para volverse rojo otra vez ese lecho unguial, posiblemente hay una hemorragia interna que no la hemos percatado. ¿Bien? Otro de los signos vitales que son muy importantes y que nosotros tenemos que tomar como referencia porque es donde hacemos la evaluación del sistema nervioso como tal, bien, son los reflejos pupilares, en donde ellos van a presentar algún tipo de variación si hay la alteración como tal, bien, y esto lo vamos a conseguir cuando hay las alteraciones, las vamos a conseguir como una miosis, como una midriasis o una anisocoria, ¿ok? Pero si el paciente, por ejemplo, está en un estado normal, vamos a conseguir ese paciente con una isocoria como tal. Y las isocorias son normalmente de 2 milímetros de diámetro como tal. Tenemos una miosis, bien que en este caso va a haber una contracción excesiva de las pupilas, y esto puede ser ocasionado principalmente o generalmente por intoxicación por insecticida y drogas como tal, entre otros. La midriasis va a ser una dilatación excesiva de las pupilas y esto puede indicarme que el paciente tiene una falta de oxígeno, bien, o una intoxicación por alcohol industrial o por un fármaco que pueda generar una dilatación o una droga que pueda generar algún tipo de dilatación como la midriasis completa, bien. Cuando hablamos de anisocoria, en este caso vamos a encontrar una pupila de tamaño desiguales, bien, en donde una va a estar contraída y la otra dilatada, y esto me puede indicar que hay un daño cerebral, puede ser un traumatismo cráneoencefálico o una enfermedad cerebrovascular. Aquí, por ejemplo, podemos ver como referencia, bien, cómo es una pupila contraída y cómo es una pupila dilatada. Y cómo es una anisocoria, una pupila contraída y una pupila dilatada. Aquí tenemos una anisocoria en los dos ojos. Bien, lo que pasa es que son referencias de fotos
de diferentes personas. Bien, pero si ese fuera el lado izquierdo y el derecho, ahí podemos encontrar fácilmente una anisocoria. Y esa anisocoria se puede presentar por un traumatismo cráneoencefálico o una enfermedad cerebrovascular. Por eso es que muchas veces cuando quizás nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela o algún familiar se desmaya en el baño, nosotros tenemos que ver, o en algún lugar, pero en este caso muchas veces sucede allí, tenemos que hacer una evaluación rápidamente de lo que es en este caso el llenado de la pupila o la dilatación pupilar, porque puede haber un traumatismo cráneoencefálico. No consigo traumatismo cráneoencefálico, entonces puedo encontrar un SD en ese paciente. Entonces el paciente se estaba bañando, se estaba duchando, se perdió el conocimiento y yo lo reviso y digo, bueno, no tiene ningún trauma en el cráneo, bien, pero vamos a revisar las pupilas porque puede haber un accidente o enfermedad repentina. En este caso, como lo es enfermedad cerebrovascular. Ok, continuamos. Adelante, Tommy. ¿Vas a indicar algo, Tommy? Disculpa, Carlos, no le conseguí el botoncito. Iba a comentar lo que es importante, quizás en primer auxilio, chévere esta parte, pero aquellos que están ya también un poquito en la parte de atención prehospitalaria, conocer esta condición de reacción pupilar es de gran importancia porque se le suma a otro score que generalmente debemos manejar, sobre todo en traumatismo craneoencefálico, que es la escala de coma de Glasgow. Y también este tipo de signo del reflejo pupilar lo vemos en lesiones causadas por traumatismos oculares. Entonces, aquellos que más adelante también quieran asistir a la clase de trauma ocular que tenemos nosotros adelantado, van a ver la importancia de conocer y saber cada uno de estos cambios con este reflejo pupilar. Adelante, Carlos. Bien, continuamos. Ok, aquí estabas hablando de la escala de Glasgow, si quieres la puedes anunciar, Doc. Bueno, como tal, es un parámetro que si bien en primeros auxilios no es muy manejado, más de atención prehospitalaria, sigue siendo punto de referencia en el cuanto al manejo de posible estado de reacción a nivel de nuestro sistema nervioso central como tal, o para algunos lo que se refieren como respuesta cerebral. Él va a cubrir tres aspectos importantes. Uno va a ser lo referente a ojos, un segundo escenario, o en este caso un segundo ítem, que es la parte respuesta verbal, y un tercer ítem que se debe a la respuesta de la fuerza motora o reflejo motor ante algunos estímulos que nosotros podamos poder realizar en la exploración. Prácticamente viene desde un puntaje, desde lo más mínimo, que serían 3 puntos, a un puntaje mayor de 15 puntos. Es decir, la banda de puntaje va a estar referida a esos dos. Y con la nueva actualización, la presencia o no de un adecuado reflejo pupilar se le puede sumar o se le puede restar un punto adicional de la condición básica de ese lesionado. Para poder profundizar, ya entonces deberíamos tomar una clase un poquito más avanzada, quizás no tanto ahorita en primeros auxilios, pero tienen que tener de referencia de que es altamente utilizable esta tabla como tal para otros también tablas score o otras tablas de trauma que más adelante en el aspecto más prehospitalario se tiene que manejar para este estudio, esta edificación,
pronóstico, gravedad y así sucesivamente cada uno de los aspectos que evalúa cada tabla como tal. Seguimos, Carlos. Ok, bien. Entonces ya conociendo cada uno de estos parámetros hay que entender que nosotros estamos haciendo una evaluación en los organismos principales. Bien, en este caso, por ejemplo, el sistema respiratorio. Estamos evaluando el sistema cardiovascular en sus distintas fases. Bien, pulso y presión arterial o tensión arterial. Bien. Y estamos evaluando lo que es el sistema nervioso como tal. ¿Ok? Bueno, ¿qué faltaría aquí? Aquí lo único que hace falta, que lo vamos a explicar un poco más adelante como otra didáctica, es explicar lo que son la variación en la temperatura, que es algo también sumamente importante que en mucho tiempo lo hemos ignorado, pero en la actualidad se está dando mucho, o se le está dando mucho auge, o se está tomando mucho en cuenta lo que es el tema de la temperatura, porque la temperatura tiende a traer unas complicaciones que nosotros la ignoramos o no le damos una aplicación correcta a su control. Muy bien. Entonces, bueno, ya teniendo los signos vitales de una u otra forma evaluados, entonces ahora sí vamos a aplicar los primeros auxilios respectivo al caso. Y hablamos del ABC, ¿sí? En este caso del ABC hablamos de abrir vías aéreas, ¿sí? Despejar vías aéreas, evaluación de la respiración y evaluación de la circulación, el ABC de la vida, ¿ok? Hablamos de un método que en la actualidad no se está utilizando por recomendación de lo que es el tema de la pandemia, ¿sí? COVID-19, y de una u otra forma se ha apartado por un cierto tiempo hasta que nosotros podamos superar de una u otra forma al 100% lo que es el tema del contagio por COVID-19. Bien, pero se ha entendido que ha sido por muchos años un método muy importante para hacer una evaluación primaria y detectar si el paciente presenta respiración, presenta pulso como tal. ¿Okay? Ya teniendo en cuenta lo que es una evaluación primaria, ya nosotros hemos detectado un pulso, hemos detectado una respiración, vamos entonces a abordar lo que es una evaluación secundaria. Y esa evaluación secundaria se va a conocer como un examen físico o una evaluación cefalocaudal. Va a ser una evaluación que nosotros vamos a hacer en el paciente desde la cabeza hasta los pies. Bien, para detectar qué es o qué factores están influyendo en ese cuerpo para presentar el tipo de lesión que esté dando o la enfermedad repentina. Ok, cuando nosotros empezamos a hacer lo que es la valoración cefalocaudal, la evaluación secundaria, vamos a tomar en cuenta que vamos a comenzar por la cabeza, por supuesto, porque es cefálico caudal. Bien, ¿qué vamos a buscar nosotros en la cabeza? ¿O qué vamos a evaluar, perdón? En la cabeza vamos a evaluar cabeza, cara, nariz, boca, oído, ojo y garganta. Bien, de ahí procedemos en este caso a evaluar lo que es la parte del tórax, ¿sí? Y en la parte del tórax evaluamos clavícula, arcos costales, esternón, llegamos a lo que es la parte abdominal y vamos a evaluar lo que es toda la parte de los cuadrantes. Lo que es la parte de los cuadrantes como tal son 9 cuadrantes y en cada cuadrante se puede presentar algún tipo de síntoma que me puede indicar el paciente o el signo y según esto nosotros podemos estimar qué es lo que está sucediendo a nivel abdominal. Vamos más inferior, evaluamos pelvis, evaluamos extremidades inferiores como tal y ya de allí cuando nosotros estemos ladeando al paciente que lo coloquemos de lado quizás para colocarlo sobre la tabla, ahí vamos a hacer una evaluación de la espalda y la columna vertebral. Bien, por último que vamos a buscar el pelvis y vamos a buscar algún tipo de lesiones, ¿sí? Que se puedan presentar según algún tipo de deformidad o dolor. Pero entonces, ya teniendo en cuenta qué es lo que nosotros vamos a evaluar, bueno, conseguimos, por ejemplo, crepitación. ¿Qué es la crepitación? La crepitación
es el roce de hueso con hueso. En este caso nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos por el cráneo, por la cabeza, vamos a hacer una evaluación, pero con la técnica de la araña. Con nuestro dedito vamos a darnos un palpeo o vamos a palpar, en este caso por una zona, en la izquierda o la derecha, la parte posterior, o la parte media o la parte frontal, bien, pero siempre manteniendo un mismo orden, no haciéndolo de los dos lados al mismo tiempo, porque si el paciente llega a presentar algún tipo de dolor, no lo vamos a indicar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros evaluamos, un lado primero, bien, después evaluamos el otro lado, y así lo vamos a trabajar, pero no puedo evaluar con mis dos manos, no puedo evaluar los dos lados al mismo momento, porque si él me da una indicación de algún tipo de dolor, no lo voy a ubicar rápidamente. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Por un lado, empezamos a palpar la parte occipital, la parte temporal, la parte parental y la parte frontal. Si llego a encontrar algún tipo de roce o percibo algún tipo de roce, eso se va a conocer como crepitación, ¿sí? Y eso ya me va a indicar que hay una posible fractura o hay una fractura en esa área como tal. Bien. Extravasación, cuando hablamos de una extravasación a nivel de la cabeza, podemos hablar de que puede salir algún tipo de sangre, bien, que puede salir por la cavidad auditiva, por la cavidad nasal, por la cavidad bucal o por cualquier otro orificio que se pueda generar a nivel del cráneo como tal por algún tipo de trauma o herida, ya sea por arma blanca, por arma de fuego o por algún objeto que se pudo haber incrustado o pudo haber causado algún tipo de lesión. Eso lo hablamos de lo que es la sangre como tal, pero también podemos conseguir líquido cefalorraquídeo, bien que en este caso nosotros nos va a hacer referencia de que hay una ruptura a nivel del cráneo como tal, según cuál sea su ubicación, y este líquido cefalorraquídeo puede salir fácilmente por las cavidades auditivas, pero también puede hacer referencia por la cavidad nasal como tal. Bien. Hablamos de hematomas y cuando nosotros hacemos una evaluación a nivel del cráneo tenemos que percibir cualquier tipo de deformidad y con esto algún tipo de hematomas que se pueda presentar por el acúmulo de sangre, ya sea por un golpe recibido a nivel de esa estructura, ¿sí? Por un objeto sólido puede ser, y que allí se esté desarrollando ese acúmulo de sangre. ¿Qué me va a indicar esto? Un golpe o un trauma que ha recibido. Deformidad, ya creo que muchos la conocen, es el estado anormal de esa estructura que nosotros estamos evaluando. Temperatura, algo muy importante, sí, algo que tenemos que siempre tener en cuenta, puede haber una variación de temperatura, un poco más caliente, un poco más frío, y esto nos va a estar indicando algún tipo de alteración. Y en este caso, si el paciente está consciente, vamos a hablar de dolor. Bien, el paciente me referencia a algún tipo de dolor en una estructura principal de esa cabeza, donde estamos en cabeza. Hablamos de signos, bien, ¿qué signos podemos encontrar nosotros principalmente o a nivel del cráneo? Signo de Butler, bien, que es el que encontramos posterior a la oreja, y el signo de mapache, que es el que encontramos a nivel de la órbita de los ojos como tal. Bien. Tommy, ¿algún aporte en la cabeza que nosotros podamos encontrar en la evaluación secundaria? Más que todo, como tú señalas, esas deformidades o crepitaciones que pudiésemos palpar, en ese caso que algunas veces no son visibles, sobre todo en las damas, con el cabello, algunos caballeros que tienen ese tipo de corte muy afro, muy grande. Entonces hay que meter y tocar bien y palpar esa tabla ósea para verificar si hay alguna deformidad, hundimiento que me alerte que esté padeciendo algún tipo de trauma importante.
más si en evidencia vemos los dos signos que tú acabas de nombrar, tanto el mapache como el de Battle, o en su defecto si vemos salida de algún tipo de líquido a nivel de los conductos auditivos externos o los oídos. Entonces nos tiene que alertar de poder hacer una buena exploración de ese cráneo, igualmente complementado con lo que sería el macizo facial, que se debería hablar más adelante al respecto. Bien, entonces es parte de lo que nosotros vamos a conseguir en primeros auxilios. En atención prehospitalaria se hace una evaluación sumamente profunda porque sí ya tenemos un alto conocimiento, tenemos una cierta experiencia y ya hay que detallar cada una de esta evaluación que nosotros vamos a hacer. Bien, pero principalmente a nivel de primeros auxilios, este tipo de signos y síntomas que nosotros vamos a encontrar es lo que nos va a ayudar a brindar una atención y estabilización de ese paciente. ¿Ok? Cuando hablamos de tórax, bueno, vamos a encontrar también tipos de crepitación a nivel clavicular, porque puede haber que existe una fractura de una clavícula a nivel de los arcos costales, a nivel del esternón. Puede también estar presentado este tipo de signo como tal. Bien, hablamos de nuestra vasación a nivel de tórax, podemos encontrar una salida de sangre principalmente. Bien, y esto me puede indicar que ese paciente puede estar presentando un hemotórax como tal o un hemotórax a tensión, ¿sí? Según la evaluación que se le puede hacer. Deformidad, cuando encontramos un tórax asimétrico que no está desigual o no está haciendo un proceso de respiración igual como tal. Una temperatura, puede haber un cambio de temperatura, puede ser de que exista un acúmulo de sangre a nivel torácico como tal, a nivel interno, y ese acúmulo de sangre puede estar haciendo que esa zona esté un poco más caliente y las extremidades se puedan atornar o se puedan presentar un poco más fría, ¿bien? Porque hay una pérdida de sangre a nivel interno de ese tórax. Dolor, el que me puede referenciar el paciente, y signos como tal, ¿bien? Tommy, ¿algún signo específico que nosotros podamos encontrar a nivel del tórax? Es muy, lo que se habla más que todo es cuando el traumatismo es muy severo y hay afectación de 3 o más arcos costales, y a su vez esos 3 arcos costales tienen 3 o más fragmentos, es decir, son fracturados o tiene solución de continuidad en esos huesos, que sería el tórax paradójico, que es que cuando yo inspiro, en vez de expandirse el tórax, lo que va a hacer es retraerse, y viceversa. Cuando yo exhalo, que en vez de contraerse, lo que hace es que se expande. Ese signo también algunas veces podemos tener lo que llaman un tórax estático. Es decir, cuando vemos que un emitora, un lado, se expande más que otro y el otro pareciera que estuviese sin movimiento. Son bastantes sí, hay que ser bastante acuicioso y ver repetidamente diferentes tipos de lesiones para poder llegar a desarrollar ese ojo de identificación en primer momento. Del resto, lo más característico que vemos en pacientes que hay una afectación a nivel de la caja torácica es el cambio de la frecuencia ventilatoria. Una persona que en teoría tiene una frecuencia normal puede ser inicialmente hacer una taquipnea o aumentar la frecuencia ventilatoria, o como consecuencia del agotamiento, del cansancio, del tiempo que ha tenido en esa condición de estrés, entonces, más bien entonces se vaya al otro extremo, que es disculpen, que entonces hagan una bradipnea en este caso, pues, vaya a los valores por debajo de lo normal.
Entonces son los principales que pudiésemos conseguir de primera mano en un paciente de tórax cerrado. Ahora, cuando es abierto, ni modo, el burbujeo a través de la herida de sangre o si colocamos o acercamos la mano, vemos la salida de aire a través de ese orificio o ese conducto. Serían lo más relevante en este caso que habría que inspeccionar y estar pendiente en el tórax. Si alguien más tiene algún otro signo que pueda aportar, mucho gusto, adelante. Mientras, si hay alguien que pueda aplicar otro signo que sea tema de una otra forma básico de nosotros evaluar el auxilio, igualmente lo puede hacer por nuestro chat y ahí estaremos poniéndolo como tal. Bien, adelante Jorge. Jorge, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, yo le hago una pregunta. Cuando estamos evaluando o se evalúa un paciente, uno verifica muchas veces una posible fractura del tórax o en la cavidad, pues en la cavidad torácica o en el esternón, o por ejemplo, como están hablando ahorita en el cráneo, ¿cierto? Muchas veces evidencia la fractura o la lusofractura se puede evidenciar también fácilmente, o esa es más difícil de evidenciar, porque muchas veces decimos tiene fractura porque es evidente pues que se vea, pero tampoco podemos asegurar, pero muchas veces tienen una lusofractura y muchas veces no las vemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos saber qué es una lusofractura? Bien. Nosotros cuando vamos a brindar una atención en primeros auxilios, y este es algo que hay que entender, sí, compañero. Ahorita estamos hablando de un tema de primeros auxilios, ¿sí? Estamos tratando de no abarcar a lo que es una atención prehospitalaria avanzada. Bien, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros en primeros auxilios, si conseguimos, por ejemplo, una fractura, una luxofractura, como lo estás indicando, un esguince, una luxación, una dislocación, como lo puedan llamar, nosotros el procedimiento que vamos a tomar va a ser siempre casi igual. Vamos a tender a realizar una reducción de movilidad de ese paciente, ¿sí? Porque no tenemos en la calle o en ese momento como primer respondedor métodos o herramientas para nosotros verificar si es una fractura o si es una luxofractura, como es la duda que tiene. Bien, ya en procedimientos más avanzados y con quizás herramientas un poco más avanzadas y a nivel médico ya sí se puede descartar qué tipo de lesión, qué tipo de trauma está presentando el paciente. No sé qué opinión me das tú, Tommy. No, bueno, si nos llevamos a primer auxilio, es comparación. Ese es lo bonito prácticamente, como dice algunas veces gente, la maquinaria, cómo nos han creado, de poder dividir nuestro plano en dos y ver si está afectado o no. Y no solamente si está afectado, porque ojo, y también me ha ocurrido y nos ha pasado algunas veces, hay gente que nace con algún tipo de enfermedad congénita y el hecho que la tenga no quiere significar que en ese momento esté alterada. Ojo, quizás sí, quizás no. Y es allí donde uno, ya ahí sería avanzar un poquito más, a ser un poquito juicioso de preguntar. Pero una de las mejores maneras en primeros auxilios es comparación. Comparo cómo está mi lado derecho con mi lado izquierdo. Lo veo que no está muy igual, está más hinchado, está más rojo, le duele más ese lado, entonces debo de prender mis alarmas de que puede estar afectado. Como dice Carlos, no tenemos ni siquiera un equipo básico que ahorita se tiene en algunas unidades, que es un eco, que fácilmente podemos verificar la parte osteomuscular y ver si está o no está dentro de la articulación ese huesito, en dado caso.
Si yo ya tengo la sospecha, lo voy a trabajar como estoy sospechando. Hay una lesión, tengo que hacer reducción de esa extremidad o esa área para minimizar, así como consecuencia de ello, aumentar el dolor. La restricción lo que me va a ayudar a mejorar el dolor en muchos de los casos y también evitar que haya algunas lesiones secundarias por la situación en la cual está afectado ese miembro o en este caso el tórax en particular. Llegar a los métodos, como dice Carlos, ir a avanzar uno de los de las áreas más a nivel prehospitalario. Pero cuando es primeros auxilios, lo que nos interesa es identificar si está o no está dañado. Si es una luxofractura o una luxación o solo fractura, hay algunas características que podemos entonces buscar. Enrojecimiento, aumento de volumen, limitación para la movilización propia o algunas veces ayudada, e igualmente entonces los otros que es crepitación, deformidad al respecto, siempre y cuando, ojo, insisto, que la persona no lo tenga previamente y que no sea consecuencia de la lesión en ese momento. Es lo que pudiésemos orientar para este nivel de primeros auxilios, considero así. Adelante, Carlos. Bien, no sé si se puede resolver tu inquietud o tu pregunta, compañero. Igualmente estamos pendientes por el chat. Bien, y haciéndote referencia de que tenemos cursos, en este caso de manejo de pacientes politraumatizados, en donde sí podemos ampliar un poco más ese tema y esa evaluación de ese paciente, en este caso enfocado a lesiones como tal. Bien. Carlos, permíteme para dar una anécdota. Okay. Justamente yo pasando en mi rotación de trauma 1, estamos hablando de cuál es la conducta que debemos tomar nosotros como como primer nivel de salud, es decir, ser el primer nivel de contacto ante un paciente con un tipo de sospecha de lusofractura o fractura. Como ya hemos visto, técnicas de inmovilización más de la parte traumatológica, empezaron la gente a decir las posibles acciones. Y cuando me toca a mí, yo agarro y le digo, no, señor, yo lo que agarro, lo coloco en la posición más cómoda. Si tengo la posibilidad, lo vendo o en su defecto, si tengo la guata y el yeso, lo restrinjo ese movimiento en la mejor posición hasta que lo evalúe el cirujano traumatológico. Y todo el mundo, cánchale, Tommy, ¿cómo es así si eso es básico? Y es lo que le dice el especialista. Sí, señores, ustedes están dentro de la carrera, ustedes deben conocer lo avanzado y lo que vamos a hacer en el hospital. Pero si ustedes están en San Juan de Cochino Triste, sí, están en un monte y si acaso, como dice el bachiller, pues en este caso era bachiller todavía, tienen si acaso vendas o cuando mucho un yeso, es lo que van a poder aplicar, no más de eso. Entonces, por eso les digo, estamos entonces en un nivel donde mientras más fácil podamos resolver brindando lo mejor posible con los conocimientos básicos, vamos a hacer mucho al respecto a ese víctima, a ese lesionado que vamos a estar ahí. Pero como le digo, es identificación y por lo menos identificar que esa persona está o no está afectado esa área en particular. Espero que con esa anécdota lo pueda un poquito ubicar sobre la situación. Adelante, Carlos. Bien. Ok, entonces ya teniendo en cuenta lo que es la evaluación que estamos haciendo en tórax, pasamos a abdomen. Bien, y en abdomen, bueno, en abdomen siempre se ha tenido, o no siempre, bueno, nosotros tenemos la duda y decidimos de una otra forma no incluirlo porque ya entra en lo que es una atención prehospitalaria. Bien,
¿Qué pasa? De que nosotros muchas veces vamos a encontrar a pacientes con dolores abdominales, según sea el cuadrante que se pueda estar evaluando, no se pueda proyectar el dolor como tal, y nosotros podemos de una otra forma entender, según la anamnesis, según la evaluación que se le da a este paciente, bien, por palpaciones y con otras herramientas, qué es posiblemente lo que está presentando este paciente. Bien, pero esto de una u otra forma lleva un conocimiento superior porque hay que saber qué se encuentra en ese abdomen, qué se encuentra en cada cuadrante, qué está pasando por allí, cómo funciona normalmente, y para nosotros entender qué es lo que está pasando cuando hay una emergencia o está fallando como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el abdomen? Nosotros tratamos, bueno, en esta presentación tratamos de resumir los contenidos o el contenido que se presenta en el abdomen y en sus distintos cuadrantes como tal, y vamos a darle una referencia básica de posiblemente qué es lo que nosotros vamos a evaluar en el abdomen como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una evaluación por cuadrantes como tal, a nivel del abdomen. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, en el abdomen muy poco se consigue una crepitación porque no hay de una u otra forma estructuras óseas como tal, ¿bien? Sino las que están rodeando, que en este caso van a ser los arcos costales en sus ya últimas proyecciones, como lo son las costillas flotantes y las que subsiguen con esta. Pero si podemos encontrar una extravasación, si podemos encontrar hematomas, si podemos encontrar algún tipo de dolor, cambio de temperatura, y cuando nosotros hablamos también de signos. Entonces, principalmente lo que nosotros vamos a evaluar en ese paciente es si presenta algún tipo de hemorragia o no. Y cuando este paciente posiblemente presente una hemorragia interna, va a haber un dolor por el trauma que ha percibido que le ha ocasionado esta hemorragia interna. Puede haber un cambio de temperatura, ya que hay un acúmulo de sangre a nivel abdominal, y cuando hay este acúmulo de sangre, que la sangre tiene contacto con otras estructuras, tiende a tornarse caliente, y es donde nosotros percibimos ese abdomen caliente. Evaluamos las extremidades están un poco frías. Bien, entonces aquí podemos evaluar el cambio de temperatura. Signos. Por ejemplo, va a haber un signo muy principal, que es el signo de Kühler, que va a ser un circulito que se va a presentar alrededor del ombligo. Bien, entonces vamos a encontrar un circulito, o en este caso como una mancha alrededor del ombligo, y esto lo vamos a denominar como el signo de Kühler, y esto posiblemente o en su gran mayoría me va a indicar que hay una hemorragia interna. Vamos a conseguir un signo muy importante y muy famoso, que es el signo de abdomen en tabla. Y este signo de abdomen en tabla lo que me va a referenciar es rigidez a nivel abdominal, por ese acúmulo de sangre, por la edematización que está presentando, ¿sí?, el paciente por el trauma o el golpe que ha sufrido como tal. ¿Alguna evaluación en específica que puedas dar referencia aquí, Tommy, a nivel abdominal? No, sí, como le dicen los compañeros en el chat también, primero ese signo de defensa que hace la irritación de ese volumen de sangre a nivel de la cavidad abdominal, que es lo que, como tú nombraste, el signo de abdomen en tabla. ¿Sí? Una persona que, con ustedes, si se palpan ahorita a nivel de su abdomen, ustedes prácticamente pueden deprimirlo 3, 5, y si hay unos que son más delgaditos, pueden llegar hasta tocar la columna vertebral, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de resistencia muscular al respecto, cuando no tenemos ese tipo de lesión. Ahora, cuando hay un tipo de lesión interna, donde hay extravasación de sangre en esa cavidad abdominal, entonces podemos ver ese acúmulo de hematoma, y el uno, que es el Kühler, que es el más central a nivel periumbilical, ya. Y conjunto con eso, que tratamos de deprimir ese abdomen, y apenas tratamos de hacer algún esfuerzo, se nos hace difícil, definitivamente, se hace muy rígido esa pared abdominal para hacer la depresión.
¿Hay otros signos? Sí. El de Bloomberg nos puede dar, el de Rosin, si hay acúmulos en las vías digestivas, pero bueno, insisto, ya esto es otro nivel. Lo que me interesa a nivel de primeros auxilios es eso, ver si hay hematomas o no a nivel abdominal, si hay esa rigidez o ese abdomen en tabla que me pueda entonces dar signos de alerta de que algo está ocurriendo a nivel interior, conjunto con todas las otras alteraciones que hemos visto tanto a nivel cardiovascular o a nivel respiratorio, principalmente. Adelante, Carlos. Bien, bueno, entonces es parte de lo que nosotros vamos a evaluar, vamos a percibir a nivel abdominal. Bien, entonces de ahí nosotros pasamos a la pelvis. Bien, y en la pelvis, ¿qué vamos a nosotros evaluar? Bueno, en la pelvis nosotros principalmente vamos a evaluar si hay alguna lesión en esa estructura como tal. Y cuando nosotros vamos a evaluar si hay alguna estructura, perdón, si hay alguna lesión en esa estructura, lo que vamos a hacer principalmente, si el paciente está consciente, me va a indicar que hay una posible lesión en alguna de sus partes, ¿sí? Va a reflejar mucho dolor en lo que es esa zona como tal. Si el paciente está inconsciente, nosotros vamos a situarnos sobre el paciente con mucho cuidado y vamos a hacer una presión, una mínima presión sobre las crestas ilíacas, ¿sí? Lo que es la abertura y el cierre del libro, como se conoce. Entonces nosotros hacemos una pequeña presión para ver si hay algún tipo de deformidad o algún tipo de crepitación o movimiento. Bien, esto es, vuelvo y repito, cuando el paciente está consciente. Entonces, al yo percibir algún tipo de estos signos, ya puedo de una otra forma empezar a descartar o empezar a entender de que hay una posible fractura a nivel de la pelvis. Otra cosa que nosotros podemos evaluar rápidamente si hay alguna lesión en la pelvis es que los pies siempre van a tener, el paciente, imagínense que está acostado boca arriba, bien, y va a tener una inclinación hasta un cierto límite. Pero cuando yo consigo ese paciente que uno de sus pies me pega al suelo y el otro pie se encuentra paradito, esta extremidad posiblemente está presentando algún tipo de lesión. Entonces, hay dos indicaciones. O la lesión va directamente proyectada en la pelvis o hay una lesión que se está presentando en alguna de las zonas de la extremidad inferior. En este caso, la del pie que está pegando el suelo como tal. Entonces, son dos evaluaciones sencillas, rápidas, que nosotros con simplemente ver podemos evaluar y ya con esa presión de la pelvis lo que hacemos es verificar y lo que hacemos es dar la aceptación o no. Bien. Igualmente, nosotros vamos a evaluar en lo que es la pelvis, bueno, esa deformidad, si hay una extravasación, bien, temperaturas, bien, dolor, ¿ok? Es lo que nosotros podemos de una u otra forma o el alcance que tenemos a nivel de primeros auxilios. Procedemos a evaluar lo que es la extremidad inferior, en este caso derecha o izquierda. Vamos a ver si hay algún tipo de crepitación porque puede haber una fractura interna. Vamos a evaluar si hay extravasación, la tenemos que verificar también, un hematomas, si hay deformidad, si hay algún tipo, una variación de temperatura, dolor y signos. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a evaluar nosotros en la extremidad inferior. Y también entonces vamos a proceder a evaluar la extremidad superior como tal y vamos a buscar también lo mismo. ¿Muy bien? Entonces es la evaluación que tenemos que hacer en el cuerpo humano. ¿Qué falta? Falta la evaluación de la espalda, bien, porque tenemos que evaluar lo que es la parte posterior o dorsal. ¿Y cómo nosotros evaluamos la parte posterior o dorsal? Bueno, cuando vamos a hacer un traslado en un bloque, cuando vamos a hacer una reducción de movilidad en bloque, que hay una persona sosteniendo el cráneo y hay otras dos o tres ladeando, colocando del lado del paciente para introducir la tabla por la parte posterior, ahí aprovechamos nosotros con nuestras manos de evaluar la parte posterior y la columna vertebral, si hay alguna
crepitación, extravasación, una deformidad, un dolor o algún tipo de signo. ¿Ok? Entonces esto es lo que nosotros conocemos como una evaluación secundaria completa. Bien, una evaluación secundaria completa, señores. No sé, Tommy, si quieres dar algún último aporte para esto. Bueno, sí, hay una pregunta que nos están haciendo sobre pacientes obesos. Los pacientes obesos definitivamente es un tipo de paciente bastante que tienen otro tipo de situación. Allí con ellos la aparición de algunos signos y síntomas, aún así son mucho más tardíos, pero lamentándolo mucho es donde juega, quizás en primeros auxilios es un poco difícil, bueno, el que no maneja las emergencias médicas continuas, de poder, se le pueda presentar sospechas de que esté ese paciente algún tipo de lesión interna. Porque, como les digo, es muy difícil, bueno, explorar a ese tipo de paciente. Quizás una de las condiciones que pudiésemos sospechar de una lesión, y eso no solamente para los obesos, también para las personas generales, es que si tenemos la posibilidad de ver o recolectar la orina y está colúrica, si aparece como roja o presencia de sangre, ni modo, hay que pensar en una lesión interna. Pero tratar de llegar a ser y determinar un abdomen en tabla, sí, es muy difícil. Quizás con la práctica uno después desarrolla algún tipo de maniobra que uno pueda hacerlo, pero allí lo que prevalece es la sospecha de que pudiese tenerlo y requerir y recurrir, sí, a los exámenes paraclínicos o exámenes exploratorios complementarios, generalmente con, o bien sea apoyado por tomografía axial computarizada, o, y también algunas veces es hasta difícil utilizar un ultrasonograma en ese tipo de lesionado. Entonces, prácticamente una de las herramientas, y no se hace a nivel prehospitalario, sino intrahospitalario, sería una exploración por tomografía. Y dependiendo de los hallazgos que se tengan por tomografía, es que se decide la conducta en ese caso, en este tipo de paciente. Y ojo, también aparte y adicional, es triste, pero resulta y así, que tampoco muchos de los tomógrafos pueden soportar grandes pesos. Entonces la tienen todavía aún más pequeña para poder determinar si verdaderamente no tenga alguna lesión. Es allí que cuando entra en la área intrahospitalaria, después de una evaluación de los diferentes especialistas, deciden si sí o no, en algunos casos, ir a una exploración quirúrgica y poder determinar. ¿Hay otras alternativas? Sí, pero no es bueno, insisto, no es parte de la actividad del día de hoy. Pero en primeros auxilios, pacientes obesos, principalmente es sospechar de que haya la lesión. ¿Cuál es una de las evidencias que sí, sí o sí hay una lesión interna? Que a través de la orina, orine colúrico, orine de color rojo o sangre, allí sí es un signo característico de que hay un tipo de lesión. Y no solamente lo insisto en obesos, sino también en una persona de contextura o índice de masa normal, pues. Pero del resto, generalmente es sospechar de posibles lesiones, en dado caso. Y que van a estar acorde con una vigilancia de esos signos y síntomas, en este caso, que pueda ir presentando o evolucionando, igualmente de los parámetros de tensión, pulso y, en este caso, ventilación. Si empiezan a alterarse en el transcurso del tiempo, empieza a ponerse pálido, frío, a ver algunos otros cambios significativos que me indique hacia un shock y no haya un evento externo que me lo justifique o que haya un evento externo pero ya ha sido controlado y no haya otra evidencia de una alteración de la circulación, entonces podemos sospechar de que esa persona tenga una lesión interna. No solamente en la parte abdominal, también está en la parte torácica. Algunas veces resulta bastante difícil la exploración
de este tipo de lesionado. No sé si alguien quiere dar también su aporte al respecto. Eso es otro mundo. Definitivamente el paciente bariátrico, el paciente obeso, es otro mundo dentro del área de atención. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta cada uno de estos aportes que se han venido desarrollando como tal, se hace la invitación a cada uno de ustedes para que puedan también participar. Recuerden de que esto es algo dinámico, porque no tenemos la verdad absoluta, no la sabemos toda, pero sí de una otra forma entendemos y hemos estudiado mucho sobre el tema y más todo el tema de primeros auxilios como tal. Entonces ya están los micrófonos con permisos, está el chat para la intervención como lo vienen haciendo desde que comenzamos la clase. Entonces le seguimos dando la bienvenida. Bien, mientras tanto vamos a seguir porque ya nos indican que tenemos 1 hora y ¿cuánto? 1 hora y 30 minutos ya de capacitación. Bien, entonces ya falta poco. Ok. En esa evaluación secundaria tenemos que tomar en cuenta algo. Y es la evolución que se viene dando de lo que es la evaluación de trauma, ¿sí? Antes se hablaba del ABCD y esa evolución que ha venido tomando y que ya creo que se ha podido dar a conocer en muchas partes del mundo, como lo es el XABCD o esa inclusión del X como control de hemorragia exsanguinante. Bien. Posteriormente, lo que es el tema del control de las vías aéreas, el control de respiración, circulación, déficit neurológico y una exposición. Bien, entonces, es necesario siempre tenerlo presente como tal. Bien. Ya teniendo claro esto, vamos a hablar rápidamente sobre vida y este va a ser el último tema para después darle un tiempo específico a lo que es el tema de hemorragia. Bien, vamos a hablar de lo que es la herida. ¿Qué son las heridas? La herida es la pérdida de continuidad de la piel generada por la acción violenta de un objeto agresor, en este caso del medio externo, que sobrepasa la capacidad de resistencia del organismo, en este caso la piel. Pues les repito, pérdida de continuidad de la piel generada por la acción violenta de un objeto agresor que viene del medio o de lo que es el exterior, ¿sí? Que sobrepasa la capacidad de resistencia del organismo como tal. En este caso, nosotros para hablar de heridas tenemos que darle una clasificación según el agente causal. Nosotros cuando hablamos de abrasión, quizás a nivel de Latinoamérica, los conceptos vayan a ser cambiantes, ¿sí? Ustedes quizás en sus países lo van a tomar o toman un concepto un poco diferente, pero siempre de una u otra forma se va a respetar, en este caso, el agente causante y la zona donde se desarrolló esa herida como tal. Hablándose de la agente causante, ¿quién causó la herida o lo que causó la herida en el cuerpo como tal? Lo que causó la herida, no quién, sino lo que causó la herida. Vamos a hablar de abrasión. Y cuando nosotros hablamos de abrasión, hablamos de raspón. Bien. Escoriación, un rasguño. Una herida contusa, un golpe por objetos sólidos sin punta como tal. Una herida cortante, bueno, un corte con borde regular, en este caso, por ejemplo, cuchillo. Una herida lacerada, herida con bordes irregulares, en este caso vidrios. Una abulsión es la pérdida parcial o desprendimiento de la piel. Una herida punzante es causada por un instrumento agudo, en este caso aguja, clavo, picayelo, que no es y es ocasionada en una zona del cuerpo humano que no es cavidad, y ya lo vamos a entender. Y hablamos de punzo penetrante causada por un instrumento, en este caso punzante, que lesiona o penetra en alguna cavidad del cuerpo humano, ya sea por el mismo objeto que causó la punzante, pero la zona es diferente a la herida punzante. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a hablar. Bien, en este caso vamos a encontrar lo que es la abrasión. Vean, una persona que ha derrapado en una motocicleta y tuvo contacto con el pavimento. Bien, entonces lo conocemos como abrasión. Hablamos de contusión, una herida ocasionada por un objeto contuso, en este caso, por ejemplo, puede ser un bate, puede ser una roca, una piedra, una madera,
en un tubo que tuvo impacto contra la estructura, en este caso con la extremidad superior, y no hay una extravasa, una salida de esa sangre como tal, sino lo que hay es el acúmulo interno, porque hubo una ruptura interna de ese tejido. Penetrante, bueno, vean la diferencia de penetrante a punzopenetrante. ¿Qué penetrante? En este caso del lado izquierdo, es una herida que se ocasionó a nivel de una extremidad inferior en el muslo. Bien, pero vean la punzopenetrante. En este caso, la punzopenetrante está atravesando una cavidad del cuerpo humano, que en este caso se proyecta como el tórax. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, o vamos a imaginarlo, de que en la penetrante, esa misma vara o esa misma cabilla, según la clasificación que le puedan dar en su país, esa misma cabilla atravesó el muslo, ¿bien? Pero también con esa misma cabilla o esa misma vara se atravesó el tórax como tal. Entonces, esa cabilla o esa vara, cuando se introdujo en el muslo, bien, o cuando fue introducida en el muslo como tal, causó una herida penetrante. Porque ese muslo no tiene cavidad, es completamente rígido. A diferencia de la punzopenetrante que sí se introdujo en una cavidad torácica, una cavidad abdominal, en una cavidad pélvica, en una cavidad craneal. A eso se considera punzopenetrante. Bien. En este caso hablamos de cortante por un objeto de un filo regular, un filo exacto, como lo es un vidrio o como lo puede ser en este caso una hojilla o un bisturí, como ustedes lo pueden considerar en su país. Bien, hablamos de lacerada, es una herida que no tiene una continuidad del corte como tal por el objeto que causó. Bien, en este caso puede ser un esmeril, una pulidora, una herramienta de corte metálico, bien, un perro que rasgó la piel como tal, entre otras. Bien, entonces eso lo conocemos como lacerada. Hablamos de avulsión cuando hay un desprendimiento total o parcial de la piel. Bien, aquí vean cómo se desprendió lo que es la piel en la extremidad inferior de este paciente. Y del lado derecho hablamos de heridas de balas. Bien, pero hay que entender que nosotros en primeros auxilios simplemente lo tenemos que clasificar como heridas de balas. No vamos a hablar o no vamos a tener quizás, al menos que sea un policía o al menos que sea un experto en armamento como tal, que pueda clasificar las heridas de arma de fuego, heridas de bala por de alto impacto, de bajo impacto, de fusil, de pistola, de revólver, de escopeta como tal. ¿Sí? Adelante, Tommy. No, era también comentarte que esa herida de bala generalmente, por no saber si verdaderamente hasta fue una bala o un balín o algún objeto que haya sido disparado por un arma de fuego, entonces también es conocido como herida por arma de fuego o también tiene el acrónimo de HPF en algunas literaturas, que entonces la pueden conseguir así. Pero ya también lo nombraste. Bien, ok. Principios para la atención de la herida. Bueno, normas de bioseguridad, guantes quirúrgicos para evitar tener contacto, algún tipo de gafa, bien, tapabocas, por supuesto, porque vamos a tener contacto con ese paciente. En este caso, limpiar la herida partiendo del centro al exterior con jabón líquido o antiséptico, cubrir la herida con un apósito para evitar mayor complicación o que pueda haber un proceso de infección de esta herida mayor, porque ya siempre, al ocasionarse la herida, siempre hay un proceso de infección. Bien, pero nosotros podemos reducir ese proceso como tal. Principal atención para el control o la atención de las heridas como tal, bueno, controlar la hemorragia que se ocasionó producto de la herida, en este caso colocando un apósito, vendaje compresivo, torniquete y cada uno de los procedimientos según sea la hemorragia que se va a dar. Prevenir la aparición del shock y procurar el traslado en la posición adecuada. Tommy.
¿Puede echar la lámina atrás, por favor? Ok, compañeros, ¿qué tipo de sustancia antiséptica utilizan ustedes para limpiar la herida? Pueden colocarlo en el chat o dos personas que abran su micrófono y nos digan qué tipo de sustancia utiliza para el estado de asexia o antisexia, como también algunas veces se le nombra en esta situación. Muchas veces utilizamos jabón quirúrgico. Ese jabón quirúrgico lo utiliza a base de qué tipo de principio activo utiliza ese jabón quirúrgico, si nos puedes decir. No, el jabón quirúrgico que utilizo, pues, o el que yo tengo aquí en mi casa, ese me lo dieron pero no sé a base de qué será, la verdad. Solamente yo lo utilizo porque también hemos utilizado el yodopovidona, que es como para lavar heridas, o ya con agua estéril, sí, con eso más que todo, porque ya el agua oxigenada ya está prohibido, pues lavar heridas con eso. No sé con qué otros elementos se podría lavar. Ok, por eso es la importancia que cuando tenemos algún instrumento, leer los principios activos. Jamones de uso quirúrgico, ahorita hay a base de biopovirona, a base de dextradiol, y el más nuevo a través de gluconato de clorhexidina. Sigue habiendo los clásicos, sigue estando el alcohol, sigue estando el agua oxigenada, pero tienes también sus indicaciones. Siempre y cuando la piel esté intacta, ustedes pueden utilizar agua oxigenada para hacer una limpieza, dejándolo a su tiempo como tiene que ser. Si el paciente no es alérgico, no, en pieles intactas, utilizar iodopovirona o solución yodada. Ahorita, la solución por excelencia que se está utilizando a nivel de limpieza de herida y asexia es gluconato de clorhexidina. Si no la conoce, por favor, búsquela y empiecen a indagar con este tipo de sustancia. Es ahorita la más recomendada para lo que serían los métodos de asexia y antisepsia. Ojo, en herida. A nivel de primeros auxilios, un buen jabón antiséptico, es decir, que tenga un antiséptico como base, funciona, señores, sí sigue funcionando. La limitante, como todo, dependiendo del principio activo, debe utilizarse en el tiempo correcto y en la forma correcta. Y estamos hablando de heridas que se pueden manejar de forma en extrahospitalaria o en este caso de, como nosotros llamamos aquí en Venezuela, ambulatoria. Ahora, si son heridas que tienen aspecto y que se deben corregir a nivel intrahospitalario, lo que se hace es un cierre de la herida y se lleva y se traslada. Herida sencilla, una escoriación, una raspadura, una herida corta, no sangrante o hemorrágica, que yo pueda controlarlo, chévere. Y ahorita la resolución mejor recomendada, lo de diferencia de las otras anteriores, es el costo. Lamentándolo mucho, ahorita ya no tanto como hablar hace 4 o 5 años, que era algo casi incomparable, si solamente para grandes clínicas, ahorita por lo menos es un poco más accesible este tipo de solución. Y de hecho, ahorita hay soluciones que, igualmente que jabones, que ya lo tienen incorporado y ni siquiera pones en el empaque, lo ponen, lo hacen más visible. Entonces, cuando uno empieza a ver los ingredientes, uno entonces, aparte de la glicerina, los otros elementos complementarios, entonces aparece el gluconato de clorhexidina como tal.
Entonces, para que el que no lo conozca, empiece a buscarlo, que esa es ahorita la solución. Y recomendación entonces adicional, hay algunos jabones que, por ejemplo, de uso clínico, que se pueden utilizar tranquilamente. Y como digo, hasta a veces jabones de uso común, o como decimos nosotros, de baño, ¿funciona? Sí, sí funciona. Y hay algunas consideraciones, ya como le digo, ya esto es un cuidado más avanzado de heridas o heridas crónicas que también entonces se están utilizando en estos momentos. Pero de forma general, si no lo tienen en sus equipos de primeros auxilios, empezar a cambiar y a sustituir ese alcohol, ese agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, esa ioporidona por gluconato de clorexidina. Es lo que se está recomendando ahorita como tal. Ojo, recomendaciones de lo mejor hacia lo que hemos venido utilizando. Adelante, Carlos. Bueno, muchachos, creo entonces que quedamos en esto. Bien, vamos a dar lo que es el preámbulo de hemorragia, ¿sí? Cuando hablamos de esa hemorragia, hablamos de la extravasación o de la salida de sangre de sus conductos naturales, en este caso son las arterias, las venas y los vasos capilares. Bien, y vamos a dejar estos conceptos por aquí para finalizar la actividad. Cuando tenemos una salida o una acumulación de sangre a nivel del ojo como tal, podemos hablar de una hipopagma. Cuando tenemos salida de sangre del oído, tenemos una otorragia. Cuando tenemos salida de sangre ocasionada por tos, tenemos una hemóptisis. Bien, cuando tenemos salida de sangre por la uretra, tenemos una hematuria. En este caso por la vagina, una metrorragia. Por vómito tenemos hematemesis y en este caso por la nariz tenemos epistaxis. Cuando tenemos salida de sangre por el recto tenemos una rectorragia. Bien. Señores, finalizamos la actividad de hoy. No sé si hay algún tipo de aporte que quieran generar, algún tipo de recomendaciones, algún tipo de preguntas, anécdotas o algún tipo de sugerencia. Bien, el micrófono está abierto y podemos dar una participación de 5 o 10 minutos. Adelante, Tommy. Y faltó, ahí también es una herida crónica o una hemorragia a nivel de vía digestiva superior. Encontramos lo que también se conoce como melena, que es la aparición de heces oscuras o como con sangre digerida. Entonces no hace referencia a una hemorragia de vías digestivas superiores, pero ya son condiciones un poquito más crónicas. Pero como hablamos que nosotros podemos atender lesionados o víctimas con enfermedades de forma aguda o crónica, también podemos conseguirnos en alguna evaluación este tipo de manifestaciones en este tipo de lesionados. Que algunas veces se obvia o se omiten algunas de las indicaciones o de las lesiones descritas también. Bien, gracias, mi doc. ¿Algún aporte, alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna interrogante que puedan tener muchachos, compañeros? ¿Qué tal le pareció la capacitación el día de hoy? Podemos también leer los chats, podemos encender el micrófono, ¿sí? Gracias, Ricauter. Ok. Bueno. Si no hay ningún tipo de aporte, si no hay ningún tipo de sugerencia, algún tipo de interrogante como tal, entonces podemos dar por finalizada la capacitación de hoy. Gracias, Nicole Montesino, por tu aporte. Gracias a Laura. Laura, todo muy claro, excelente clase, gracias. Nicole, excelente clase, gracias. Edgar Ordóñez, muchas gracias. Ricardo, muy bien. Ok. Bueno, entonces ya con esto podemos dar finalizada la actividad. Todo muy claro, gracias. Nos dice Saldaña. Por ahí, Carlos Luis levantó la mano.
Adelante, Luis. Adelante, Luis. Luis, puedes abrir tu micrófono pulsando el donde está, que si está cerradito, le deja allí, porfa, que no te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ahora sí, te copiamos. No solo para decir que fue excelente la capacitación, me encantó, así que bien, bien. Era solo para empezar con eso, que me ha servido bastante. Muchas gracias. Bien, gracias, hermano. Saludo. Ok, bueno, entonces ya sí podemos finalizar la clase. Gracias a todos por estar pendientes de nuestro programa de capacitación. Gracias por ser parte de la organización Training Medical Life Support y gracias por estar disciplinado en nuestro proceso de formación. Gracias, Tommy, gracias, Eucar, y gracias, Adrián, y esperamos verlo la próxima clase. Dios le bendiga, buen turno, buena guardia y buenas noches cada uno de los que se encuentren en casa. Hasta luego.